Shalom, bendiciones para todos los que se conectan, un placer saludarles. El día de hoy hay un mensaje muy bonito para todos nosotros, titulado La pequeña Nínive. Y sí, vamos a hablar en el libro de Jonás acerca de todo lo que él vivió, de cuál fue su orden divina, ¿verdad?, para poder cumplirla, y también acerca de este pueblo asirio, que definitivamente relata la escritura que era un pueblo tan lleno de maldad que esa maldad ya había subido delante de Yahweh. Cuando nosotros leemos Jonás capítulo 1, verso 1, dice que vino palabra de Yahweh a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pero fíjense algo muy importante acá. Jonás, en vez de decidir ir a obedecer, él prefirió huir. ¿Por qué prefiere huir? En definitiva, es porque este pueblo era un pueblo asirio, un pueblo que estaba acostumbrado a pelear de una forma terrible. Era un pueblo, vamos a llamarlo de alguna manera sanguinario, de acuerdo a lo que relata de alguna manera la historia, ¿verdad? Entonces, parece que el hecho de que Jonás se haya puesto como que un poco, vamos a decirlo, cobarde para poder ir a dar esa palabra a este pueblo, es por la forma en cómo ellos eran. Es por la forma en que realmente ellos se desarrollaban en su vida. Fíjense que en la Biblia de estudio que yo tengo, dice que los asirios eran un pueblo guerrero y cruel que había sido enemigo de Israel durante largo tiempo. Y el arte asirio enfatiza la guerra e incluye escenas de ejecuciones, empalamientos, decapitaciones y desolamientos. Entonces, de allí es donde se deduce, ¿verdad?, que viene la cobardía o la renuencia de parte de Jonás de llevar ese mensaje tan fuerte. Y esto es un ejemplo para nosotros. Muchas veces Yahweh nos va a poner en el camino un mensaje a una persona que realmente es violenta o que tiene una creencia tan oscura en su vida, que puede que nos acobardemos, que nos atemoricemos de ir y enfrentarlos. Pero es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque por más esfuerzos que nosotros hagamos para huir de esa realidad, pues en realidad no vamos a poder escapar de lo que Yahweh ha determinado. Y si no lo hacemos, las consecuencias de que se cierren las puertas de bendición para nuestra vida, las consecuencias de que no nos vaya bien porque tenemos esa responsabilidad, esa tarea que cumplir, entonces se van a dar. Y son consecuencias terribles, porque en realidad cuando el Padre nos llama a dar un mensaje, es porque es un tema de urgencia. Y es porque también Él nos considera un vaso al cual Él puede usar. Y un vaso no se gobierna. Un vaso simplemente se deja llenar y se deja que se beba lo que está dentro de él. Entonces nosotros no podemos actuar como Jonás en este caso. Fíjense que él se va para Tarsis, él decide ir para Jope. En realidad él se monta en ese barco, se duerme, si lees la historia, los marineros asirios tuvieron que botarlo al mar porque el mar estaba embravecido por causa de que él se estaba escondiendo. Y bueno, ellos echaron suertes como se hacía antiguamente
Y pues la suerte dio que ese mar se había puesto así y que las consecuencias de todo era así. ¿Por qué? Porque Jonás era el que era responsable de ello. Y bueno, oraron a Yahweh y decidieron lanzarlo al mar. Al decidir lanzarlo al mar, se lo traga una ballena. Jonás ora profundamente. Hay una oración bastante bonita en el capítulo 2 de este libro, que no la vamos a leer por espacio de tiempo. Y te invito a que la leas en tu casa, por supuesto. Y esta oración realmente parece que de alguna manera ablandó el corazón del Padre, tocó el corazón del Padre. Y el Padre manda al pez a que vomite a Jonás. Y así fue. Ahora, fíjense ustedes que cuando ya él pasa por todo este proceso, pasa por haber sido tragado por un pez, que las olas lo arrastraron, dice que incluso una alga se le enredó en la cabeza, o sea que él estuvo prácticamente ahogándose en el medio de la corriente, o sea, una cosa bastante fuerte, porque estaba en el medio del mar y ahí no había piso. O sea, tuvo que haberse cansado muchísimo, tuvo que haber sufrido muchísimo para no ahogarse. Y todo por ser de alguna manera rebelde al cumplimiento de lo que el Padre le mandó. Todo por creer que de pronto dentro de él algo de poder tenía que poner para llevar el mensaje. Se le olvida que cuando nosotros abrimos la boca, es el Padre el que la está llenando, es el Ruaj del Padre el que está hablando a través de nosotros. Entonces no debemos temer. Pero bueno, cuando él pasa todo este proceso, que el punto es que nosotros deberíamos evitar que eso suceda e ir directamente a la obediencia, pero cuando Jonás pasa todo este proceso, él decide, bueno, está bien, yo voy a obedecer, yo voy a agarrar y voy a ir a Nínive entonces, ya entendí y voy a ir a llevar el mensaje. Y quiero leerte lo que dice el capítulo 3. Dice, vino palabra de Yahweh por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahweh. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, escucha, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Elohim y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Elohim fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Elohim y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Elohim lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces fíjate, esto tan importante, que verdaderamente era necesario que Jonás se atreviera a llevar esa palabra y que muchas veces nosotros tenemos una idea en nuestra cabeza de que de repente no nos van a escuchar, de que de repente no nos van a hacer caso, pero cuando Yahweh está mandando a hacer algo es porque Él va a respaldar esa obra y realmente nosotros debemos tener esa confianza de que de alguna manera la palabra no va a volver vacía, porque su palabra misma lo dice, sino que va a ser el efecto que Él quiere en esos corazones. Y usualmente cuando se trata de un tema tan intenso como este, recuerden que es el Ruaj de Yahweh
el que va a poner esa convicción de pecado, de arrepentimiento, de juicio, de justicia, ¿verdad? Entonces nosotros simplemente debemos confiar en que mientras nosotros estamos obedeciendo, su Ruaj está obrando en los corazones de quienes necesitan ser transformados. Entonces, mientras esta sentencia se dio, este pequeño Nínive, esta pequeña ciudad, tomó la mejor de las decisiones. Se le puso una oportunidad para decidir y ellos decidieron bien. Decidieron por ayunar, decidieron por dejar lo que estaban haciendo, no solamente ellos, sino hasta sus propios animales, para poder recibir el perdón de Yahweh. Y aunque era un pueblo asirio que no conocía a Yahweh, porque era un pueblo realmente malo, era un pueblo completamente de una creencia diferente, fíjense que ellos hicieron todo esto en fe. Aunque tenían una duda, lo hicieron en fe, porque decía, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Elohim y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? O sea, ellos no tenían certeza de que realmente los iba a perdonar, pero lo hicieron por si acaso y porque sí y porque no. Porque realmente ellos asumieron, entendieron, porque cuando nosotros estamos realmente conscientes de nuestro pecado, de nuestra situación, es cuando nosotros actuamos para hacer un cambio. Ellos pudieron dejar el orgullo a un lado, no se pusieron, no, ¿quién eres tú? Un israelita que viene a hablarnos, no. El respaldo de Yahweh fue con todo con Jonás. Y eso hizo que estas personas verdaderamente entraran en razón. A veces, la pequeña Nínive es nuestra casa. A veces es más fácil para ti hablarle a un extraño, hablarle a un tercero, que hablarle a tus hermanos de sangre, a tu madre, a tu padre, a tus hijos, a tus nietos, porque sientes que hay una barrera, como que no quieres que te sientas que te tratan mal, que te contestan mal, o que de repente te rechacen, o que de repente pase algo, pero resulta que nosotros tenemos que llevar un mensaje. Así como a Nínive le quedaban 40 días para ser destruida, a nosotros nos queda muy poco tiempo en esta tierra para poder tener salvación o perdición, dependiendo de la decisión que nosotros tomemos. Y nosotros debemos ser esa voz que clama en el desierto. ¿Por qué? Porque muchos no nos van a escuchar, pero tenemos que obedecer porque tenemos una misión, es ir y hacer discípulos. Es que esta Besorá, esta noticia será predicada hasta lo último de la tierra. Y cuando cada rincón de la tierra haya escuchado el mensaje de Elohim, vendrá el fin. Entonces tú no puedes detener la redención de este mundo por ser un Jonás. Tú no puedes detener el tiempo o retrasar la venida de Yahshua porque tú te callas, porque tú tienes miedo al rechazo, al que dirán, a que tu familia se divida, a que de repente no pase lo que tú estás esperando. No, tú tienes que actuar con fuerza, con valor, enfrentar la situación, hablarle a esa pequeña Nínive donde tú estás habitando, a esa pequeña Nínive que lleva tu sangre, y enfrentar y hablar. Por eso muchas veces tu predicación quizá no pasa del techo, quizá no pasa de las paredes, no trasciende corazones ajenos, porque no has enfrentado el primer llamado, que es restaurar tu casa, que es restaurar esas vidas que están allí, que se te dieron. Seas tú cabeza de hogar o no, pero tú eres luz en medio de tinieblas y tú tienes que llevar el mensaje sin importar absolutamente nada. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo van a reaccionar? Eso no es tu problema. Tu problema es ir y obedecer al Padre, porque tú no eres luz
para esconderte debajo de la mesa o debajo de la cama, sino para alumbrar donde está la tiniebla. Entonces, aunque te escondas, aunque te vayas en un barco, por donde sea, las olas de las circunstancias te van a alcanzar y el pez te va a tragar hasta que tú decidas obedecer, porque el trabajo no lo estás haciendo tú. El trabajo lo va a hacer el Padre a través de ti. Y quién sabe, ¿verdad? Solamente el Padre sabe si tú haciendo realmente tu trabajo, tu función, de recordarles quién es Yahweh, de que deben arrepentirse, de que la venida de Yahshua está cerca y que necesitan elegir por la vida. Quién sabe si ellos actúan como Nínive y deciden tomar esa palabra y decir, es verdad, estoy viendo los tiempos, estoy viendo que ya estamos llegando al fin, que de este mundo no queda nada, me voy a arrepentir. ¿Qué sabes tú si eso sucede? ¿Qué sabes tú si por tu callarte estás retrasando el tiempo de la salvación de tus propios familiares? Porque te has vuelto permisivo, porque te da pena, porque no tienes carácter. No, es tiempo de despertar. Es tiempo de quitarte ese viejo Jonás de tu vida y empezar a poner la cara por lo que a ti se te fue dicho que tenías que hacer. Tú tienes que cumplir tu ministerio. Tú tienes que ser un evangelista real. Tú tienes que ser una persona, un emisario que lleve la palabra a quien sea, pero debes sembrarla en tu hogar. Lo que el Padre está mostrando el día de hoy es que son las casas de los predicadores, de esas personas que están llevando palabra por ahí, son las casas más vacías de palabra. Son las casas más perdidas, las familias menos constituidas. ¿Y por qué? Porque son luz para la calle, pero oscuridad para su casa. Porque no están enfrentando lo que tienen que enfrentar, porque no están haciendo lo que se les fue llamado a hacer. Porque quieren figurar o porque prefieren más fácil hablarle a alguien al cual no le tienen ningún tipo de sentimiento y no le importa cómo vaya a reaccionar, que a su propia familia, porque saben quiénes son. Y quizá tu familia sí tenga un corazón de asirio. Quizá tu familia sí sea que te quiera decapitar con sus palabras, que te quiera maltratar de alguna manera, pero tú tienes que estar dispuesto para todo. Recuerda que el que no deja padre, madre, hijos, hermanos, esposa, por causa de Yahshua no es digno de él. Y en ocasiones van a haber discusiones y en ocasiones puede que se divida todo, pero es que él no vino para unificar. Su venida también dividió y sigue dividiendo, pero es una división porque hay que haber una separación en esta tierra de lo bueno y lo malo, de la cizaña y del trigo. Entonces tú tienes que tener la madurez de entender todo esto. Ahora bien, supongamos, porque este es otro problema que pasa mucho con los hijos de Yahweh, que son utilizados para llevar un mensaje. Supongamos que tú obedeces y que tú le dices a tu familia algo que el Padre te diga. Vamos a suponer exactamente esta palabra. Te quedan 40 días para que seas destruido. Tío, abuelo, primo. Resulta que tu tío, tu abuelo o tu primo decide verdaderamente arrepentirse y todo esto. Y fíjate lo que le pasó a Jonás, porque Jonás de verdad tenía un corazón completamente distorsionado. Él era un hombre usado por Elohim, pero tenía todavía que ser procesado en su orgullo, en su timidez, en su falta de confianza, en su falta de emuná, en la relación con Yahweh, en conocer a Yahweh. Hay muchas personas que son usadas por Yahweh, pero no conocen bien a Yahweh y tienen que darse la tarea de hacerlo. Tienen que darse la tarea de morir a sí mismos para poder realmente ser limpiados de tantas cosas que hay dentro, que se arrastran por la vida y que no lo van a dejar fluir en una vida espiritual de ejemplo. Y Jonás es un ejemplo, pero un mal ejemplo.
a pesar de haber sido profeta. Y a pesar de pertenecer a ese grupo de 12 profetas que fueron elegidos para estar en el canon de la palabra. Fíjate lo que dice el capítulo 4. Dice, pero Jonás, o sea, después que Nínive se arrepiente y Yahweh los perdona, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Yahweh y dijo, ahora, oh Yahweh, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso, dice por aquí, me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Elohim clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Yahweh, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Qué tipo de actitud es esta? Solo porque no se cumplió el hecho de que él había profetizado que 40 días faltaban para ser destruida. Él prefería la película de terror. Él prefería, para sentirse que sí, que fue poderoso lo que él dijo, que realmente se cumplió esa profecía, que todo un pueblo pereciera. Y a veces ese tipo de orgullo está en el corazón de mucha gente que tiene una palabra. Tú debes darle gloria a Yahweh cada vez que tú de repente le pones una advertencia a alguien, esa persona recapacita y empieza a hacer su proceso de teshuvá. Empieza a arrepentirse, a tener ese arrepentimiento genuino. Fíjate que él prefería la muerte y que él pensaba, no, bueno, que él iba a huir porque realmente Yahweh era bueno. O sea, Yahweh sigue siendo bueno. Ciertamente él es clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Eso es una gran verdad. Pero él usa a sus hijos para poder despertar dentro de los corazones las cosas que él necesita despertar. Y eso es lo que no entendía Jonás. Yahweh podía seguir siendo clemente y misericordioso, pero si no había quien les hablara, quien le predicara a ese pueblo, ¿cómo ese pueblo iba a entender el lenguaje de Yahweh si no lo conocían? Fíjate tú, para adelantarnos, en el verso 10 de ese capítulo 4 dice, en la parte final dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Fíjate. O sea, si por decirte algo, Yahweh mandaba un torbellino, mandaba un huracán, mandaba una plaga, ellos no iban a entender que eso era un llamado de atención para que ellos se arrepintieran. Y muchas personas en esta vida están tan dormidas que no van a entender cuando Yahweh les manda algún tipo de prueba para poderse arrepentir porque no lo conocen. Entonces, ¿qué necesitan esas personas? Te necesitan a ti para que les hables, para que los confrontes, para que les lleves la palabra que Él ponga en tu corazón. Entonces tú no puedes suponer que como Yahweh es bueno, tú oras en tu casa y tú dices, bueno, que Pepito Pérez deje la santería, Padre. Y si Pepito Pérez está tan metido en eso, ¿cómo tú crees que lo va a dejar si no conoce al Elohim viviente? Si le pasan cosas, él va a decir que eso fue mala suerte. Él no va a entender qué es el lenguaje de Yahweh. ¿Cuál es tu trabajo como autoridad espiritual, como un hijo de Elohim, como aquel que está lavado con la sangre del Cordero y aquel que está revestido de poder para ir y llevar la palabra hasta lo último de la tierra? Pues levantarte y llevarle la palabra a ese santero para que él pueda entender que él debe arrepentirse. ¿Se arrepintió? Maravilloso. ¿No se arrepintió? Seguir clamando por él, y si el Padre te vuelve a poner que debes hablar con él, hacerlo. Pero tú no debes suponer que como Yahweh es bueno, entonces él va a recibir algún día el perdón. No, un angelito va a ir y le va a predicar y le va a decir.
No, tú tienes que tomar tu papel. Tú tienes que tomar tu papel. Tú eres un instrumento en las manos del Elohim viviente. Entonces las cosas, el ministerio de la predicación, la tarea de llevar esta gran verdad, de llevar a las personas al arrepentimiento, porque ya el fin de los tiempos se acerca, no es una tarea que tú la puedes llevar como a ti te da la gana. No es una opción decir, bueno, yo voy a tomar la forma de hacer las cosas con intercesión nada más, porque a mí no se me dan las relaciones humanas, entonces yo voy a interceder por la gente. No es así nada más. Tú puedes interceder, pero a ti se te mandó a confrontar, se te mandó a derribar, se te mandó a plantar, se te mandó a abrir la boca y dejar que el Ruach sea el que hable por ti. Entonces, tampoco puede ser que si la persona se arrepiente, tú tomes una actitud como la de Jonás, porque realmente es una actitud tan inmadura y que revela un corazón tan egoísta que de verdad lo que da es tristeza. Cuando seguimos leyendo en el versículo 4 de ese capítulo 4 dice: y Yahweh le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Yahweh Elohim una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su gran malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Yahweh preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Yahweh un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Yahweh a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Un exagerado total. Y el verso 10 dice que dijo Yahweh: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Entonces fíjate cómo Yahweh lo confrontó. A veces el que tiene la palabra, el que tiene la tarea de llevar la palabra, tiene más amor, más misericordia por cosas pero tan pasajeras. Sufren más porque se le partió la pantalla del celular que un alma se pierda. Lloran porque se les inundó la casa y perdieron todos los bienes, a que un alma se pierda. Sufren cuando el carro le sale un rayoncito, cuando le chocan, cuando el carro no prende, cuando el carro se daña o cuando se lo roban. Pero cuando un alma se pierde, bueno, así lo decidió él. Tuvo oportunidad de arrepentirse, pero no se arrepintió. ¡Qué falta de misericordia! ¡Qué falta de amor tan grande! Debemos aprender a ser más sensibles, a que el Padre nos llene verdaderamente de su amor. Esa es una oración que tú tienes que hacer, que Él pueda llenarte tan profundamente de su amor, que tú puedas sentir el verdadero amor por otros. Porque muchas veces la gente se pone a llorar y dice: yo sentí el amor que el Ruach tiene por fulano, pero eso es una emoción de momento. Ese amor tú lo tienes que sentir diariamente, todo el tiempo, sin parar.
Eso debe fluir de ti. Pero tú no puedes dar lo que no tienes. Y por tanto, así como tú pides sabiduría, tú debes pedir el amor de Yahweh para poder amar a su creación. Y que tengas ese dolor entrañable por la pérdida de las almas. Porque realmente es un dolor muy grande saber que millones y millones de personas están decidiéndose por tomar el camino de la muerte y van a tener la muerte segunda. Y que mientras ellos verdaderamente pudieron recibir una palabra de tu boca, lo que recibieron fue aprobación. Y tú dirás, no, yo nunca he aprobado el pecado. Cuando tú te callas, cuando tus narices están frente a la inmundicia de este mundo y tú no abres la boca para confrontar, para denunciar esa obra de iniquidad, tú lo estás aprobando. Tú te vuelves cómplice de ello. Entonces recae sobre ti una responsabilidad tan grande. Yo te invito hoy a que tú verdaderamente pidas ese amor, que tú realmente eches fuera de ti toda debilidad, toda aquella situación que tienes en tu corazón que te tiene limitado a hablarle a tu familia, a hablarle a tus seres queridos, a hablarle a quien sea que le tengas que hablar, a toda esa inseguridad, que tú la puedas vencer, que tú puedas verdaderamente pedirle al Padre que te ayude a no ser como Jonás, a no ser egoísta, a no pensar por Elohim, a no tomar tus propias decisiones, a no llevar tu llamado como tú lo quieres llevar. Porque el que es llamado no se maneja a sí mismo, lo maneja el que lo llamó. Siervos somos, los siervos no se mandan, lo manda su amo. Entonces, si tú quisiste estar en este camino, si a ti se te ha revestido, si a ti aún en medio de toda tu inmadurez espiritual se te está usando o se te invita a usar para llevar esta palabra, para ir y hacer discípulos, para ir y decirle al mundo como una voz que clama en el desierto, arrepentíos y convertíos, entonces tú tienes que hacerlo y punto. Y punto. Este es el tiempo. Este es el tiempo que tú saques de ti todas las malas características de Jonás. Que saques de ti todo aquello que te está limitando y que empieces a ser una persona verdaderamente valiente, tomando la valentía que Yahweh te reviste de ella y vayas a salvar ciudades. Y cuando te hablo de ciudades, no te estoy hablando que te vas a ir de país en país, de estado en estado, de nación en nación. No. Cada corazón es un Nínive por conquistar. Cada corazón en esta tierra, en tu casa, en tu familia, es una pequeña Nínive que tú tienes que confrontar, sin importarte nada más. Que no quede en tus hombros esa sangre que se va a derramar más adelante si tú no les hablas. Que no quede esa responsabilidad sobre ti. Ya no huyas más. Si tú vas a hacer luz, si tú realmente quieres hacer lo que tienes que hacer, empieza por dentro, por el corazón de tu hogar. Revísate a ti mismo. Luego sal afuera y háblale a quien tú menos te esperabas que le ibas a hablar. Pero haz tu tarea con denuedo, con valentía, con valía. Nosotros, los hijos de Yahweh, no tenemos de qué avergonzarnos. Su palabra es tan grande, su ministerio es tan poderoso.
Todo lo que el Padre ha dejado en su palabra para nosotros hacer es tan sagrado que no podemos y no debemos avergonzarnos, porque esto es poder de Yahweh. ¿Sabías eso? El libro de Romanos es muy claro en esto. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Yahweh para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Elohim se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. Y escucha esta parte, esta culpa que recae sobre aquellos que andan como Jonás, huyendo de la palabra que tienen que dar. Dice: porque la ira de Elohim se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tú no puedes detener la verdad. Sería una injusticia detener la verdad. Y en cualquier momento, así como las olas del mar y como el gran pez se tragó a Jonás por desobediente, la ira de Yahweh se va a revelar desde el cielo contra ti, porque estás deteniendo esta verdad. ¿Por qué? La verdad los hará libres. La verdad los hará libres. Así dice su palabra. Entonces, esta gloriosa verdad, que es Yahshua mismo, la Torah viviente, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Tú no se la puedes negar a nadie. Ni por tu orgullo, ni por tu inseguridad, ni por lo que tú creas, ni por lo que te pase por tu mente. Olvídate de eso. Tú tienes que llevar la palabra como es. No puedes detenerla. La palabra no es para avergonzarse, es poder de Yahweh para salvación. Tú tienes en tu mano un arma demasiado grande y tú tienes que tomarla no solamente como una espada, sino como esa luz que vas a penetrar en las vidas para que alumbre la oscuridad de ellos. Por supuesto, a través del Ruach. Porque el Ruach es el que te va a usar. El Ruach es el que te va a llevar. Es el que te va a llenar. El que te va a hacer hablar. Pero tú te tienes que determinar. Tú tienes que decir: heme aquí. Vaso soy en tus manos. Úsame. Y obedecer. No somos nadie para poner peros al Padre. Así como Él tuvo misericordia de nosotros y así como un día Él tuvo que utilizar a alguien para despertar en nosotros esa conciencia de pecado y poder estar hoy delante de su presencia, asimismo hoy nosotros debemos tomar ese papel y ser esa persona que lleve luz a todas esas pequeñas Nínives que necesitan arrepentimiento, porque el fin viene. Porque ya no queda tiempo y necesitan conocer de Yahshua, necesitan elegir la vida, necesitan pasar de cizaña a trigo, necesitan pasar de muerte a vida, necesitan ser salvos. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Shalom, shalom.